Saludos, muy buenas noches, sean todos bienvenidos y bienvenidas, cómo no, a Más que Política, el debate político, nuestro último debate de este año 2021, por lo cual vamos a hacer un análisis, un balance de lo que ha sido este año 2021, cerrando este año. Por supuesto, contando también con la presencia de nuestros invitados, los cuales siempre agradecemos que hayan estado durante todo este año 2021, y por lo cual veremos, por supuesto, a tener en esta casa en el 2022. Nos acompaña esta noche en esta mesa de debate don Domingo Madera. Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo estamos, Domingo? Vamos escapando. ¿Cómo ha pasado esta noche buena en Navidad? Tranquilito, en familia. Y ahora tenemos fin de año. También en familia y menos familia, porque ya mi hijo se marchó, mi hija se va para otro lado, pues con mi mujer y alguna botellita. Don Francisco Valido, buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo estamos? Muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo ha pasado esta fiesta? Pues muy bien, en familia, en casa y intentando no salir a ningún lado, intentando a que mi gente joven no salga lo menos posible y muy bien, gracias a Dios, muy bien. Don Gregorio Viera, buenas noches. Buenas noches, Paco. ¿Cómo estamos? Muy bien, muchas gracias. ¿Y cómo ha pasado esta fiesta? Bien, las navidades, sabes que siempre cuando alguien sufre una pérdida, pues en fin, las navidades se convierten en algo así, pero bien, porque por primera vez he ido a cenar con mi suegra, que no lo hacía hace, creo que nunca lo hice. En 36 años cenaba con mi madre, y este año por las circunstancias pues decidí cenar con ella y mi marido, o sea que, pero muy bien, muy tranquilo, como dicen ellos, agarrando a la gente joven de la familia para que no saliera, y en familia, que es como debe ser las fiestas estas. Efectivamente. Don Fernando Torillo, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estamos? Pues bien, bien. Afortunadamente bien. ¿Y cómo ha pasado esta fiesta? Lo mismo que todos ustedes, en familia, ¿no? Y en plan tranquilo y sin salir, ahí viendo las expectativas, ¿no? Y preocupado, ¿no? Porque me hubiese gustado que la gente joven estuviera en la calle saliendo, ¿no? Y disfrutando, pero las circunstancias son las que son y hay que tenerse a ellas. Pues vamos a comenzar, por supuesto, y vamos a comenzar haciendo un balance de lo que ha sido este 2021. Y comenzamos con uno de los temas que sigue acompañando, la pandemia. ¿Y qué vamos a hablar de la pandemia? Está en la calle, no se ha ido el virus, vienen tiempos difíciles, la gente se lo ha tomado muy a la ligera y por parte de los responsables de las autoridades yo creo que también actúan muy a la ligera. Yo creo que los problemas de esta Navidad los vamos a ver en la segunda quincena de enero. Ya hoy están diciendo que esto es una cosa banal, que es sencilla, que ya está bajando, que no sé qué, pero los contagios cada vez son mayores. Los hospitales se están llenando, no están bloqueados, pero lo que yo me temo es que, aunque esto baje y se suavice febrero o marzo, estamos con el riesgo de otra mutación y no podemos dar alegría a las cosas. Las cosas están muy serias y hasta que esto no esté controlado, yo creo que no se pueden transmitir cosas de tranquilidad y de que aquí no pasa nada, porque claro, a la sociedad cuando tú le dices que no pasa nada, que esto está suave, que esto está bien, pues la gente pasa lo que pasa, siguen habiendo contagios, la gente no está respetando las normativas de distancia, de separación, en los centros de alimentación, en los restaurantes, la gente bebe y se abraza y besan y todo sin ningún problema, y ahí está la curva subiendo, todavía no está bajando. Aunque la sintomatología sea más ligera, estamos hablando de un primer bicho que hubo que estudiarlo porque se desconocía. Estamos hablando de una mutación que es la que predomina en estos momentos, que estamos empezando a estudiar porque es reciente, y lo que no podemos es decir que ya aquí no pasa nada y que no puede venir otro. Entonces esto no está resuelto y yo sigo diciendo que tranquilidad, que cuidadito, que nada de tenderetes, que es lo que está pasando. De hecho ya los gobiernos han empezado a limitar otra vez los aforos y todas estas cosas, es decir, no podemos estar para adelante y para atrás, porque sobre todo la sociedad, pues cuando le dice que esto está fenomenal, pues la gente hace caso y tiene ganas de que esto pase y de vivir y de alegría, pero yo el panorama lo veo para que hay que tener mucho cuidado todavía.
Y con el mensaje que hoy tenemos de guardar la cuarentena, de rebajar de 10 a 7 y se pedía 5 días. Pues eso es lo que te digo, que un tema que todavía no está estudiado, no se puede precipitar y hacer los cambios que se están haciendo porque eso desconcierta a la sociedad. Hoy sí, mañana no, hoy 4, mañana 10, pasado 6. ¿Esto qué es? Hasta que usted marque una pauta y no la cambie hasta que las cosas no estén seguras y ciertas. Estamos hablando también de la presión económica que es la que está haciendo y condicionando todas estas cosas. Pero yo creo que la salud es muy importante, la parte económica también, pero la salud es la salud. Don Francisco Valido. Bueno, yo después de escuchar a toda la autoridad en el mundo sanitario como es don Domingo Madera, que yo le conozco hace muchos años y para mí su opinión me merece todos los respetos, quiero decir que yo soy muy optimista. Yo creo que las cosas se van mejorando y que, a lo contrario de lo que dice mi compañero y amigo Domingo, yo es que veo a la gente en la calle con las mascarillas. Yo me voy al supermercado con la gente con las mascarillas. A lo mejor yo me muevo en otro mundo, en otra zona diferente a la que se mueve el querido amigo Domingo. Pero yo a donde quiera que me muevo, en poquito, tengo que reconocer que me muevo poquito, porque yo de mi casa a las poquitas cosas que hago, salgo y ya me meto yo en mis cosas y intento bueno, de hecho en esta fiesta hay muchas comidas, encuentros de amigos, todo eso lo hemos suspendido totalmente. Lo único que yo he hecho ha sido en casa con la familia y muy allegada a mis hijos y poco más. Y bueno, yo quiero ver que la gente está siendo consciente de la situación y además yo no estoy en esa teoría siempre se condenan al sector de la hostelería, de la restauración, que son los grandes contagiadores. Yo creo que quien contagia bastante, desde mi modesta opinión, sin tener otras cosas que lo que uno lee y escuche, yo creo que el tema de la vacuna de los niños, yo creo que eso creo que puede ser interesante o acertado y a lo mejor consiguen bajar la pandemia. Yo estoy deseando que, aunque todos dicen que la pandemia, el COVID llegó para quedarse, bueno, se quedará como algo que tendremos una vacuna como dicen los especialistas, como hay vacunas para la gripe y otras cosas. Y yo espero que, igual que esta última, que es bastante, se expande mucho, pero no es tan fuerte como la anterior, pues bueno, hoy mismo en Canarias hay casi 5.000. Casi 5.000, que es una barbaridad. El problema es que estamos en una situación cíclica. La población, a base de este anuncio de que está subiendo, vuelve a asustarse. Pero yo hace 20 días, y que me muevo por la zona del centro de Las Palmas, centros comerciales, que hay mucha gente, porque claro, cuando vas a sitios de poca gente, pues a lo mejor no, pero cuando tú te pones a ver la gente que tiene mascarilla y que no tiene mascarilla, hace 15 o 20 días, en esa zona de Mesa y López, Triana, tal, contaba un montón de gente sin mascarilla y sin guardar distancia y sin nada. Es decir, le das confianza y la gente pues se excede. Y después cuando se asustan, porque ahora mismo está empezando a caer otra vez el personal sanitario. Y no es una sintomatología tan intensa como antes, pero sigue siendo una sintomatología invalidante. Que te tienes que coger la baja, que no puedes trabajar, que te tienes que confinar 6 días, 7 días y tienes que guardar la cuarentena y todo eso no puede estar subiendo y bajando como se está haciendo hasta que no estén las cosas seguras. Y es lo que te digo, yo no asevero nada de lo que va a pasar, pero sí digo lo que puede pasar, que aparezca una tercera mutación, porque se está cumpliendo lo que yo dije aquí hace ya algunos meses, que es que la parte de Sudáfrica, la parte de Sudamérica no está vacunada. Y eso corremos el riesgo de que aparezcan nuevas mutaciones. Será más suave, será más grave, será peor, será mejor, pero quien lo coge lo pasa mal. Hay quien lo pasa como una simple gripe y hay quien lo pasa con síntomas más importantes. Entonces, son problemas que no están estudiados, que el tiempo nos irá diciendo qué es lo que hay que hacer,
y que ya veremos cómo se controla. Pero aquí, mientras no vacunemos a casi todo el mundo, no podemos decir que esto está más o menos controlado. Don Gregorio. Bueno, yo disiento, no disiento todo lo que dice, pero sí del estado emocional, como lo dice Domingo. Yo disiento en eso porque los hechos y la evidencia, y él sabe mucho, cuando un médico dice la evidencia científica, porque no tiene detrás nada que lo ampare en la investigación, sino es por lo que ve y la evidencia científica está ahí, los datos que se han trasladado hasta ahora dicen mucho de lo que está ocurriendo. Primero, que en esta situación el año anterior, para que la memoria, no nos acordamos, en esta época del año anterior los muertos no eran los mismos, que eran muchísimo más. Y los contagios, porque ahora ha variado algo, Domingo, ahora los asintomáticos es como con gripe, y antes los asintomáticos con la pandemia, con el virus, date cuenta que mutó a Delta y mutó a Omicron. Perdona, sí. Los asintomáticos están contaminando. Sí, claro. Se están haciendo test de antígenos, sí, y están saliendo positivos por un tubo en asintomático. Sí, claro. Y eso están transmitiendo el virus. Pero nadie dijo que con la vacuna no te ibas a contagiar, lo que iba a minimizar el impacto de la salud y la muerte, y eso se ha evidenciado ahora. Claro. Hay mucho más contagio, pero sin embargo los contagiados, tú mira la Comunidad Canaria, para poner un ejemplo de todos los contagios que tienen actualmente positivos, y en su mayoría, en un 90 y tantos % están en su casa. ¿Quién está en los hospitales? Aquellas personas que tienen unas patologías previas o que se han descubierto que tenían problemas de salud, que no se habían descubierto, sino que ahora lo han descubierto. O que no se han vacunado. O que no se han vacunado. Eso es otro lo que iba a comentar ahora. Están en planta porque necesitan un control sanitario y están en planta. ¿Quién está en la UMI? Pues lo habíamos planteado el otro día, entre el 80 y el 90% de las personas que están en el UMI, en el Insular y en el Negrín, son personas no vacunadas. Eso dice algo muchísimo, que la vacuna ha sido efectiva, que las mayores nuestros no sufren. Cuando hablo de mayores, nosotros hablando de mayores, en fin, pero hablamos que de nuestros padres o nuestros familiares, nuestros tíos que son más mayores, no sufren ahora el embate que sufrió cuando tuvimos la quinta. ¿Se recuerdan que vamos pasando? Yo soy mucho más optimista en ese sentido porque, y no lo he dicho yo estaba leyendo ahora, se lo estaba comentando a Fernando cuando entramos, que hay dos científicos, uno en Estados Unidos, en el Mount Sinai, y otro aquí, que son virólogos, y coincide que la variante esta africana que ha venido, que ahora en África ha caído tan rápido como ha subido, es el principio del fin de esta pandemia, porque las mutaciones, los nuevos que vuelvan a salir, eso no se sabe. Yo eso no lo puedo asegurar. No, me parece muy arriesgado asegurarlo y arriesgado transmitirlo, porque eso es lo que va a hacer que la gente se exceda en la confianza. Yo creo que se lo tomen a la ligera. También tienes que ver que la gente, la mayor parte de la población, ya estamos algo cansados de todo lo que llamamos de la pandemia. Sí, pero el cierre, luego la apertura, el una cosa, y luego ponerte la mascarilla, quitarte la mascarilla, ponerte la mascarilla. Yo creo que estamos sufriendo, pues eso que se llama de la exceso de información, en el cual pues y todo el esto, desconocimiento de la enfermedad. Bueno, yo creo que cada vez se conoce más. ¿Qué sucede? Que es verdad que antes lo decía Fernando, que estábamos hablando de la gente joven, que en Navidades tú no los ves ahora, que siempre los 24 los ves tú a todos los chiquillos por ahí, después, como cuando era joven, y ahora se ve menos. Yo creo que hay que seguir formando e informando para que tomen las medidas, porque las medidas tienen que seguir tomándolas, Domingo, no ahora. Claro. Las medidas de higiene tienen que hacerlas siempre. Y no ahora con pandemia, hay que hacerla siempre, pero que no lo hacíamos. Tampoco teníamos la costumbre de ponernos en mascarilla cuando teníamos resfriado. Nos reíamos de los orientales porque los veíamos siempre con mascarilla, y es que a cualquier tipo de resfriado o contagio de algo, mascarilla. Y eso te ayuda porque la persona que se pone mascarilla te ayuda a ti, precisamente. Que la mascarilla no es para salvarte tú, es para salvar al otro, y el otro se la pone porque hace lo mismo contigo. Entonces creo que hay que crear más cultura. Y yo creo que la población también está muy cansada de alta y venida, de criterios distintos y dispares según qué comunidad. Yo, por ejemplo, porque Canarias tenemos más por todos lados, pero tú imagínate que hubiésemos una comunidad pegada y tú a lo mejor aquí te restringías, cruzas con el coche, como ocurre en Navarra o que está ocurriendo en el País Vasco, cruza otra autonomía y tienen otros criterios de cierre. Yo creo que el sistema sanitario nuestro es potente, que los hospitales no están colapsados todavía, solamente están colapsadas las urgencias, y eso es verdad.
y nada más mirar al insular lo que está ocurriendo. Pero y la atención primaria. La atención primaria está saturada porque con gripe la gente ahora está recurriendo a esto también para que le hagan el antígeno, le hagan los PCR, cosa que no ocurría antes. Pero la presión asistencial hospitalaria en cuanto a UMI, eso no, porque todavía estamos en los ratios bajos, están ahí mantenidos, porque no tenemos más enfermos en UMI debido al COVID. ¿Qué hay que hacer? Pues yo creo que hay que seguir tomando medidas de higiene, hay que seguir preservando el derecho a la salud, como tú bien decías antes, que es verdad. Primero es la salud y la salud, pero yo creo que hay que tener un horizonte de esperanza. Yo creo que esto va a ir remitiendo y vamos a tener un 2022 con más alegría, espero, al menos con esta pandemia, no con las que vengan, yo espero. Como profesional te digo que lo cortés no quita lo valiente y que yo no sería tan alegre, sobre todo porque sé cómo la población después se excede. A la población hay que mantenerla informada, como tú dices, hay que darle los datos y hay que insistir en las medidas, en las distancias, en la higiene y claro, todas estas cosas. Siempre, pero eso siempre. Vacunar lo más posible, claro, también. Y desde luego vacunar a la población del tercer mundo que no está vacunada y que es donde puede surgir, y por eso te digo yo, una cosa es lo que nos pasa a nosotros ahora y otra cosa es lo que nos puede pasar el año que viene, dependiendo de lo que pase en esa población no vacunada. Sí, bueno, yo pienso que el 2021, ¿no? El debate sobre el 2021 ha sido muchísimo mejor que el año 2020, por supuesto, ese es obvio, luego ya tiene algo de positivo, ¿no? Hemos empezado a nivel tanto económico como social, como incluso sanitario, ¿no? Pues a despegar muy poco, muy lento, aprendiendo de errores, volviendo a caer en los errores y la dinámica cíclica pendular, es decir, que avances, retrocesos en determinadas circunstancias, pero en líneas generales el 2021 hay un poquito crecimiento de empleo, una mayor reactivación económica y todo esto lo hemos visto poco a poco, lento, pero se ha visto, ¿no? Hemos visto que las administraciones públicas han aprendido, la vacunación se ha llevado a cabo y yo creo que con cierto éxito. También las ayudas sociales de la Unión Europea, económicas, y también la ayuda del Gobierno de Canarias, en definitiva las políticas vinculadas al Estado Social y Democrático de Derecho con los ERTE han funcionado, han conllevado a que ese golpe en la línea de flotación de las familias, de los trabajadores, es decir, de todos los sectores sociales y operadores que se han visto afectados, pues se haya amortiguado, y en ese sentido yo lo he visto como un año de despegue, de salida, donde efectivamente las administraciones públicas, y en este caso el poder político, el poder público, tiene que plantearse seriamente la coordinación muchísimo mejor de unificación de los criterios que se deben llevar a cabo, ¿no? Por ejemplo, ahora estás hablando de 7, 10, 14 días, ¿no? Para el tema de la cuarentena, pero hemos visto que en otros países extranjeros, que no lo voy a decir, se dan 3 días, 5 días, aquí hemos cogido 7, la OMS te dice que deben ser 14, es decir, deben mantenerse unos criterios uniformes a través del Estado central, ¿no? Para que no haya, en definitiva, 17 comunidades autónomas con 17 políticas diferentes y que no estemos en esa inseguridad que se está creando con los tribunales de justicia, ¿no? Que en un momento determinado en una comunidad te dice sí a un estado de toque de queda o no, te lo dice. Esas unificaciones se tienen que llevar a cabo, ¿sabes? Para saber cuándo se tiene que de alguna manera decirle a la gente, oiga, usted no puede salir, estas actividades se tienen que romper, se tienen que quedar fuera, ¿no? De la actividad económica. Y la conjugación, que es la que tenemos que aprender entre la actividad económica y la actividad de salud, ¿no? Porque también de nada nos vale tener una salud de espanto si nos estamos muriendo de hambre y todo el ciclo económico, como pasó en el 2020, fuera de juego, ¿no? En esta reflexión que tenemos que hacer, yo creo ahora, y sobre todo que tiene que haber una decisión política de centro, es decir, una ley que la tenemos, la ley de medidas
de sanidad, una ley orgánica, aunque es muy pobre, ¿no? Pero debería desarrollarse para unificar criterios en todas las comunidades autónomas, de tal manera que no haya discriminaciones entre unas comunidades con unas medidas sí y otras medidas que son totalmente contrarias y diferentes, ¿no? Por lo tanto, excepto este año ha sido muchísimo mejor que el 2020, tiene aspectos positivos porque se ve que estamos ahora, o sea, que estábamos en un proceso de desarrollo económico muy limitado, pero llevándolo a cabo, ¿no? Ahora, cuando empieza todo este tema, o sea, volvemos a esa línea pendular, es donde viene la incertidumbre, ¿no? Totalmente la incertidumbre. Pero dentro de esta incertidumbre, yo creo en la ciencia y creo que vamos a buscar que se van a llevar a cabo las medidas adecuadas. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado y cuál es el motivo de reflexión? Cuando uno ve que hay personas que no creen en la vacuna, porque hemos visto el otro día una manifestación en Valencia, que ahí habían más de 50.000 personas de todas clases sociales, orígenes, sin mascarilla y además con unos gritos de sectarismo. Entonces, a mí eso me preocupa, ¿no? Porque si la sociedad no tiene claro cuáles son las medidas a tomar, pues mal asunto, porque empiezan los contagios. Y ahora viene la reflexión en este año, el próximo, de si los atentados, entre comillas, a derechos fundamentales, porque indudablemente ya se está planteando la obligatoriedad de la vacuna. Es decir, oiga, esto no es un atentado que yo te diga a ti que te pongas la vacuna y si tú no te la pones es un atentado a tu libertad, a tu autonomía personal. Se tienen que comparar y equilibrar los juegos entre la salud pública y tu autonomía individual y ver qué es lo que predomina. Eso ya se va a ver en la realidad. Y en otra realidad también, ¿qué debe predominar? La economía sobre la salud sobre la economía, un equilibrio a todos los niveles, ¿no? Y es ahí donde tenemos que hacer la reflexión que yo hago. Yo sigo diciendo lo mismo, estamos hablando de quizás Europa y algunos otros países. El tercer mundo no está en esa situación. El tercer mundo no ha llegado a la vacuna, está vacunado el 2, el 4, el 10% de la población. Y ese es el núcleo que está pendiente de que mute, porque al cabo del tiempo el bicho muta. Y entonces vuelve a venir aquí otro bicho diferente. Y por mucho que tengamos vacunas y tal, nosotros estemos vacunados, tendrá que salir otra vacuna para el nuevo bicho. Entonces, o aquí todo el mundo se implica en vacunar a todo el mundo, no a Europa ni a ciertos países ni a los países económicamente potentes, sino que hay que vacunar a toda la población mundial. Y hasta que eso no esté vacunado, yo sigo diciendo una proposición, de todas maneras, una proposición, no de ley aquí, la tertulia, de que la Unión Europea, todos los gobiernos de la Unión Europea y del mundo, ¿no?, pues vacunen, ¿sabes? Hagan los mecanismos para vacunar al tercer mundo, ¿no? Y también, que controlen. En octubre España había entregado a terceros países 50 millones de dosis. Claro, pero ¿sabes lo que pasa? Pero ¿cuántos somos en el mundo? No importa, porque claro, 50 no importa. millones. Pero fíjate que esos millones, esas vacunas que se mandaron, algunas han tenido que tirarlas por prescrita, porque no hay personal que la administre ni jeringuilla. Es decir, manda vacunas pero no manda jeringuilla. Es decir, es una situación que hay que analizar entre todos y aquí ponerse de acuerdo todo el mundo para hacer las cosas bien, para que lleguen esas vacunas. No, se les mandó la dosis con el material necesario para ponerla, porque necesitan, mira, las vacunas no se ponen directamente. Bueno, sabes que la sería España, pero claro, hay otros países que no. Que digo que las vacunas es que si no erramos en la información. Cuando tú te vas a vacunar ves una jeringuilla que es la que te ponen a ti, pero para tener esa jeringuilla, eso viene a menos 80 grados. Hay que dejarlo y luego tienen que reconstituirla. Y la reconstituye con otra jeringuilla, hasta que luego pasa a la tuya que te ponen los 2 mililitros, que es la exacto. Es verdad que a lo mejor, cierto, se han dado 50 millones, 100 millones, 200 millones, y no tienen ni recursos humanos suficientes, porque no lo hay en esa historia,
Yo lo marqué porque sé que le toca, perdona Paco, que era tu turno, pero un dato para que les dé. La última variante, ¿de dónde vino? De Sudáfrica. Sudáfrica, sí. Parece. De Sudáfrica. Sudáfrica es un país desarrollado, Sudáfrica. En Sudáfrica se diagnosticó. Sí. No se sabe de dónde vino. Pero fue en Sudáfrica precisamente, en uno de los países más desarrollados que puede tener el África subsahariana, todo lo del Sahel. No vino de Etiopía, ni de Uganda, ni de Mozambique. No, porque no traspasan fronteras. Lo que te digo yo es que, en fin... Se hizo el diagnóstico allí. Sí, porque lo hizo una doctora... Se supone que cuando se hace el diagnóstico allí, ya estaba circulando en Europa. De todas maneras, yo creo que hay que ver partes positivas de este año. Hay que estudiar cuando todo esto. El presidente del gobierno salió con la gobernanza, que yo creo que fuera cierto el que las comunidades autónomas pues coordinaran, organizaran todo el tema de la vacunación, porque creo que por lo menos fue lo menos malo. Y otra de las cuestiones que es gravísimo y que yo creo que ha demostrado una inoperancia tremenda el gobierno central es no haber una ley de pandemia. Es decir, que haya una ley general que no tengas que depender de un poder judicial de diferentes comunidades autónomas que te autorice. Entonces, cuando no hay, y han pasado más de 2 años, es decir, si han pasado 6 meses, un año, oye, no ha habido tiempo, no hay experiencia, es que han pasado 2 años. Y tiene que haber una ley, y están todos los días en el Congreso de los Diputados y están debatiendo muchos asuntos. ¿Y por qué no hay una ley de pandemia que se intente consensuarla? Y si no la consensúa, pues que la saquen con la mayoría que tiene de gobierno, pero que haya algo a que acogerse los mismos gobiernos autónomos para poder tirar para adelante, porque siempre estará pendiente del Tribunal Superior de Justicia de la comunidad que le corresponda. Y yo creo que eso es uno de los graves errores en el cual no han sido capaces de resolver en este año. Espero que el año que viene, yo no digo que sea la panacea, pero tiene que tener un instrumento, una herramienta donde los gobiernos autónomos puedan manejar y puedan organizar. Yo, por ejemplo, en Canarias están planteando un toque de queda a la 1 de la madrugada del día 31. ¿Me parece bien? Es decir, el presidente del gobierno de Canarias, con su gobierno, ha visto que en Canarias se ha lanzado la infección y entonces están poniendo medidas. Pero está dependiendo siempre de que se le autoricen y no hay una ley que a ellos le respalde en sus decisiones. Y yo creo que eso es un déficit que tienen que corregir, que tienen que arreglarlo. Ya les digo, sería bueno que fuera consensuada, porque todo sería mejor. Pero si no fuera así, pues caramba, que saquen una con la mayoría de gobierno que tienen, y si sale una, aunque sea mala, se irá corrigiendo, porque solo de los fallos se irá mejorando. Pero es que no se mueve en ese aspecto. Yo creo que ahí es un error. Yo no sé si es que el Partido Socialista no quiere hacerlo porque el Partido Popular lo ha pedido y es una tontería, porque aquí estamos hablando de salud, estamos hablando de vidas humanas, estamos hablando de cubrirles la espalda a gobiernos de comunidades autónomas para poder actuar en consecuencia. Y yo creo que los gobiernos autónomos han demostrado la eficacia, unos más que otros. Podemos pensar diferente de uno de otro, pero no estamos hablando de colores políticos, estamos hablando de eficacia en la gestión de esta situación que es a veces muy dramática, pues estamos hablando de gente que se nos están yendo y como ya hoy se muere todo el mundo del COVID, ya no muere nadie de neumonía, nadie muere todos mueren del COVID. Aquí entonces yo creo que aquí falta herramientas para que los gobiernos puedan actuar. Y yo espero que en el año 2022 sea mucho más positivo. Yo, de verdad que nos han quitado la libertad, no podemos, yo por lo menos, yo y muchísimas gente, no viajamos, no salimos a ningún lado, no vamos a cenar por ahí, no hacemos vida social. Yo estoy con Domingo, tenemos una comida pendiente hace más de año y medio y no hemos podido, pero no hemos podido ni tomar café. Él, porque es un hombre muy cuidadoso con sus cosas, y yo también, porque tenemos familia, tenemos hijos y tenemos que cuidarnos. Y tengo una edad que... Eso no, Domingo, no, eso no, porque, pero también puede ser, pero no de eso. De todas maneras, cuando se ha hablado de la ley de pandemia, España tiene leyes, la ley sanitaria en la cual se puede modificar y pueden tener leyes en la cual con una modificación asumida por el Congreso por mayoría podía atender este tipo de cuestiones. La cuestión ha sido
que es verdad que la Constitución no reconoce nada de esto, porque en fin nadie pensó en una pandemia, pero tampoco en otros países europeos. España, cuando ocurrió todo lo de la pandemia y el Estado al principio no tomó ninguna decisión, lo que pasa es que perdemos la memoria. Todos los partidos de la Cámara, incluidos los de extrema derecha, le pedían al gobierno que tomara iniciativa a toda la historia. Y cuando tomó la iniciativa y decretó el cierre, que lo hizo, luego ellos fueron al Constitucional. Primero lo obligó y lo dijo, porque de ahí está la hemeroteca en la cual instaba al gobierno que tomase medidas drásticas para evitar lo que está ocurriendo de tantas muertes y tantas historias. Luego lo llevó al Constitucional y el Constitucional lo que ha dicho es: yo aplico la ley y en estas circunstancias usted no puede ser el estado de alarma, usted tiene que hacer el estado de excepción, que es para cosas de guerra. Habría que crear una norma, no hace falta, la ley sanitaria tiene recorrido, y aquí está Fernando que es jurista, y existen más normas en las cuales se pueden articular para, en caso de catástrofe de este tipo, la ley de seguridad ciudadana, por ejemplo, también, en caso de catástrofe de este tipo, ahora se está modificando una ley para hacer que el Estado, en caso de una quiebra absoluta del sistema, pues las propiedades, tanto públicas como privadas, las pueda acoger, se está empleando normas. ¿Qué ha sucedido? De que los partidos mayoritarios, ante una lucha continua de quién tiene más poder hegemónico, entramos en elecciones, entramos en que yo puedo más que tú, unos gritan en un lado, los otros les quieren hacer el grito a aquel también, y el Congreso se ha convertido en una jaula de grillos continua, en la cual la ciudadanía la miramos y decimos qué es lo que está pasando, porque ya no existe consenso que había. Ya el consenso que había en la cual se hablaba de la norma, lo que era de interés general, toda la historia. Yo escuché a un facultativo decir que cómo permitíamos que el interés general estuviese por debajo del interés individual. Si un señor no se quiere vacunar y es su problema, ¿por qué tenemos que asumirnos en el interés general? Tenemos que pagar las consecuencias. Decía que no, y yo lo entiendo. La ley dice, no, es el interés individual. Sí, pero es que el interés individual de este señor está poniendo en riesgo al interés general de la ciudadanía, que prevalece el derecho. Entonces hay una discusión de estas que solemos entrar aquí en este país, porque les recuerdo, Francia, Alemania, Italia, Suecia, Suiza, Holanda, todos estos países tomaron esta decisión de cerrar el país y nadie cayó, ni fueron al Parlamento a Inglaterra, no fueron al Parlamento a decirle al gobierno lo que se hizo aquí, porque si aquí nadie va al Constitucional no dice nada. Pero fueron al Constitucional... Pero, es que no se hablan. Fueron, es que no hacen sino dispararse unos a otros. Te digo, que ¿por qué en otros países tomaron esa decisión que tomó España y no pasó absolutamente nada? Porque y aquí se tomó esa decisión, que el Tribunal Constitucional, acogiéndose a la ley, ha dicho lo que ha dicho, pero fue un partido que también, el que iba al Constitucional, que no fue el Partido Popular, que fue Vox, fue precisamente el que inquirió al gobierno porque tomase una decisión, y luego lo llevó. Pero es que los partidos no si hubiera la ley de pandemia no hubiese existido eso. Sí, ahora hay dos bandos. Sí. Los Si que están en el gobierno y apoyando al gobierno. Otros países no tienen ley de pandemia. Yo no digo otros países, yo estoy hablando de España. No yo digo, si hay una ley de pandemia, pandemia, eso no hubiese existido. ¿Y cómo se sabe una ley de pandemia Bueno, si la pandemia fue...? Pues sí, Gregorio, que sí, Gregorio. El tema es muchísimo más complicado, o sea, aparte del tema político, también está el tema constitucional, ¿no? Y sobre todo porque las comunidades autónomas tienen competencia en materia sanidad, ¿no? Y lo que es el bloque de constitucionalidad bien, pero normativa propia y normativa propia por la gestión es lo que está transferido, pero normativa propia y entonces de lo que se trata es de, a través de un gran consenso, intentar sacar una ley orgánica, ¿no? Que de alguna manera sea como una ley marco, base, que sirva a las comunidades autónomas para desarrollar estas normativas de emergencia. Lo que ocurre es que constitucionalmente es complicado porque todos los temas de emergencia entran de lo que es el derecho de excepción, ¿no? Y en el derecho de excepción está el estado de sitio, el estado de alarma y el estado de excepción, ¿no? El gobierno aplicó un criterio que era el estado de alarma, que es para casos, ¿no? También de alarma social, vinculado también a pandemias, pero bueno, el Constitucional dijo que tenía que haber sido el estado de excepción el que tenía que haberse aplicado. Pero bueno, eso ya lo sabe ahora el
los gobiernos de las comunidades autónomas. Los gobiernos de las comunidades autónomas, desde mi punto de vista, están actuando de una manera correcta, o sea, porque lo han hecho en sus comunidades autónomas y yo creo que relativamente bien. Y además sufriendo la situación de la judicialización, ¿no?, en que ha habido criterios no unánimes de los tribunales superiores de justicia, si bien es cierto que el Tribunal Supremo ya ha unificado doctrina en cuanto a algunos estados me refiero en cuanto a situaciones de toque de queda y de cierre de locales y tal. Dicho esto, el tema de la política, ¿no?, en la situación que estamos es lamentable, ¿no?, porque estamos ante una polarización y un sectarismo, ¿no?, y una violencia en cuanto a los conceptos, que estamos perdiendo la democraticidad del sistema. El sistema coincidimos, tenemos coincidencia sobre bases comunes, ¿no?, el sistema democrático, y después podemos diverger en determinadas situaciones, pero lo que no puede ser es lo que estamos viendo ahora, que es un auténtico disparate. Porque las cosas, por ejemplo, ahora con la reforma laboral que se ha hecho, para mí es positiva. La reforma que se ha hecho en este momento, que nada más que implica un 10% de la que hizo en su momento el Partido Popular. O sea, el Partido Popular no se puede oponer de una manera drástica, entre otras cosas porque ha habido un consenso, una concertación social entre los operadores económicos, que han sido los sindicatos y la patronal, y el gobierno ha estado ahí. Entonces cuando te sitúan una reforma laboral que te deja casi intacta la que hizo el Partido Popular en el 2012, excepto en unos temas que estaban produciendo disfuncionalidad en el sistema, como los temas de temporalidad laboral, los contratos basura, la precariedad laboral, que fomenten el contrato indefinido frente a los contratos temporales en esas incentivaciones, y unos contratos en formación bastante interesantes, los ERTES como una palanca de conservación del sector laboral, y sobre todo el convenio colectivo, que el convenio colectivo vuelve otra vez la ultraactividad, que yo veía que se cargaran la ultraactividad no era positivo, porque dejabas a los trabajadores, cuando había un bloqueo, acudiendo a sectores superiores que pudieran tener un convenio similar. Yo creo que estas cosas han sido más o menos positivas. Oye, pues si es un tema positivo, pues acéptalo, y sobre todo cuando están de acuerdo los interlocutores sociales, ¿no? Por ejemplo, esos son temas positivos. Los temas negativos es esta ofuscación, este sectarismo, ¿no? Porque estos sectarismos lo que están haciendo es radicalizar a la sociedad, y sobre todo a la gente joven, de no creer ya en la política, o sea, pasar de la política. Y es malo cuando el cuerpo electoral viendo estas situaciones, se dedica a hacer temas de abstención. Luego o sea que nos vamos a ir a unos minutos de publicidad y a la vuelta volvemos nuevamente con todos ustedes, compartiendo este tiempo de Más que Política, el debate político.